Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Dios me le bendiga a todos. Si quieren pueden compartir este video. Vamos a compartir esta palabrita por aquí, minutitos antes de ya irnos para la iglesia. Creo que no vamos a lograr desarrollar completa como quisiéramos desarrollar. Ya prácticamente un programa como tal de estudio no damos, simplemente pues nos paramos aquí, empezamos a hablar, ¿verdad? Lo que Dios pone en nuestro corazón. Pero sí queremos hacer una reflexión, y también el viento aquí nos impide mucho hablar, ¿verdad? El asunto que a veces el micrófono, ahora tengo el micrófono aquí, no sé si el audio interfiere, ¿verdad? Con el viento que está haciendo hoy, pero gloria a Dios por todo, que todo obra para bien para aquellos que glorifican al Señor. Amén. Así que vamos a hablar, si quiere compartir este video, vamos a hablar de ese síndrome de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que se está viendo mucho en la iglesia de hoy. Cuando yo me refiero al síndrome de la iglesia de Tesalónica, voy a hablar en su contexto, ¿no? De que la iglesia de Tesalónica había creído que llegó el día del Señor, ¿verdad? Ese día del Señor, que es una referencia bíblica del Antiguo Testamento, 30 veces se hace en el Antiguo Testamento, que es referencia, ¿verdad? Ese día grande y espantoso de Jehová, el día de la ira del Señor, ¿verdad? Registrada en que van a caer esos 21 juicios sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero que Dios nos promete a nosotros, ¿verdad? Que esa iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que Dios, ¿verdad? Permitirá, ¿verdad? Que ese arrebatamiento sea antes de la ira del Señor. Así que por encimita, vamos a leer varios textos bíblicos. El contexto de la iglesia tesalónica, que los judíos vivían 200,000 judíos en aquella región. Pablo, ¿verdad? Que fundó en su segundo viaje misionero, estaba en esa iglesia, tuvo que salir abruptamente. Luego escribe el segundo de Tesalonicenses para explicar que el día del Señor no había llegado a causa de la persecución de los judíos en aquella región, en aquella parte del mundo en aquel tiempo, y prácticamente era una carta de esperanza acerca del retorno de Cristo y cómo Cristo traerá con él los que durmieron, ¿verdad? Una esperanza para aquellos que habían perdido sus familiares en medio de esta grande persecución. Y es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de lo que es la gran tribulación de Mateo capítulo 24, que dice la Biblia que viene un día cual nunca lo ha oído ni lo habrá después de aquellos días, ¿no? Muchos quieren atribuírselo a lo que fue el año 70, ¿verdad? Pero prácticamente si nosotros vamos a entender lo que Cristo dijo, Mateo capítulo 24, una tribulación cual nunca la vendría ni la habrá después de aquellos días, está hablando de un tiempo especial dentro del periodo del ser humano. No es cualquier cosa. No podemos atribuirle al año 70 eso, porque el estudiador Josefo, el historiador, dice que solamente murieron 1,000,000 de judíos. Cuando digo solamente, no me estoy minimizando la pérdida de un ser humano, sino que lo estamos comparando entonces con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que dice el Instituto del Holocausto allá en Alemania que murieron a cerca de 11, 16 hasta 20 millones de judíos. Por tanto, si Cristo dijo que vendría una tribulación cuando nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días, se supone que lo que pasó en el año 70 en Jerusalén, ningún otro evento sin precedentes pueda superar ese evento. Pero nosotros sabemos que ni el año 70 ni en la Segunda Guerra Mundial cumple los requisitos para decir que fue una gran tribulación, sino que esos requisitos es un requisito futurístico, que cuando conocemos los 21 juicios del libro de Apocalipsis que caerán, ¿verdad? Luego que la iglesia sea arrebatada,
nosotros sabemos que para allá, para el cuarto sello, si no me equivoco, murieron la cuarta parte de la población mundial. Para allá, para la quinta trompeta, morirá una tercera parte. Estamos hablando ya, sin contar los otros juicios, estamos contando más de, si Cristo viniera en estos momentos, estamos hablando de que más de 3.5 billones de habitantes morirán en la segunda, en la tribulación, solamente contando dos juicios en lo que se llama o lo que se conoce como gran tribulación. Por eso que si usted estudia, los datos están ahí. Gran tribulación, Mateo capítulo 24, no es el cumplimiento del año 70, porque Cristo dijo que vendrá una tribulación cuando nunca la habrá ni la habrá después de aquellos días. Y hay un propósito en la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, conociendo estos datos, podemos entender que es futurístico, ¿verdad? No es un evento que ha sucedido ni que sucederá, como también la iglesia de Tesalónica lo estaba diciendo. Y por eso Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta ni por espíritu, en el día del sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, Pablo está diciendo y alegaba que había mucha gente que tenían revelaciones, tenían sueños, enviaban cartas que ya estaban en el día del Señor. Igualito que está sucediendo hoy en día. Muchos están negando el arrebatamiento, y yo te tengo noticia: usted lo puede negar, puede cambiar de postura, y la Biblia es Biblia. Cristo no dejará de cumplir sus promesas. Una de las mejores evidencias que podemos resaltar, obviamente, para aquellos que les gusta utilizar la lógica, es porque si todo está preparado, el sistema, el ambiente está preparado, ¿dónde está la figura del anticristo? Y fue una de las cosas que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, que dijo que al presente hay algo que lo detiene, que a su vez lo detiene para que se manifieste, hablando y haciendo referencia del personaje del anticristo, ese personaje escatológico que se manifestará al fin de los tiempos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay muchas dudas, pero sí entendemos que el Señor librará. Por ejemplo, vamos a leer varios textos. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, mire cuán importante es conocer el panorama completo, no simplemente mirar algo, sino eso se llama mirarlo en su contexto. Cuando usted recibe una enseñanza o escucha una enseñanza, usted lo compara con el contexto inmediato, usted lo compara con el contexto histórico, el contexto doctrinal. Y si no pasa por el filtro del contexto doctrinal, hay que descartarlo. Ahora, vamos a analizar estos textos de 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, Romanos capítulo 5 verso 1, donde dice la Biblia explícitamente que nosotros seremos librados de la ira que vendrá. Y esa ira que viene es el día, es un periodo especial, como dice Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Está hablando que esa gran tribulación y que ese día de la ira de Dios, conocido como el día del Señor, el día de la angustia de Jacob, la iglesia será librada de esa ira. Ahora, vamos a hacer una comparación del contexto doctrinal de lo que se llama la doctrina de salvación. Dentro de la doctrina de salvación hay un sinnúmero de vocabularios que nos describen la magnitud, el alcance y describen lo que es la doctrina de la salvación. Somos salvos por fe, hay arrepentimiento, conversión, adopción, sustitución, regeneración. Pero hay una palabra que se llama expiación. Esa palabra expiación tiene la idea de que como había, la Biblia dice, y lo dijo explícitamente Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Le dijo a Adán y a Eva que ciertamente el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirás, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Muy importante. Entonces también dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, esa palabra expiación significa aplacar la ira.
¿Aplacar la ira de quién? Bueno, de ese Dios justo, que no solamente es amor, sino que es fuego consumidor, que por cuanto el hombre había pecado, se demandaba muerte. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que entendemos que el sacrificio de Cristo aplaca la justicia de Dios que demandaba por medio de su ira la muerte del pecador. Por eso que la salvación, en términos generales, es algo que sucede ahora, pero también pertenece a lo que se llama la escatología, porque la salvación también tiene que ver con eventos futuros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de que somos redimidos por la sangre de Cristo, pero la Biblia habla del día de la redención. Entonces usted se pregunta, pero ven acá, ¿es algo que pasó o algo que viene? Pues la respuesta es que son las dos cosas a la misma vez, ¿verdad? El ya es, pero todavía no. Somos salvos, pero todavía no. La redención es algo que sucedió en nuestra vida, pero estamos esperando el día de la redención. También eso sucede con el día de la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 9, dice, por mucho más estamos ya justificados en su sangre, está hablando de la justificación, para ser, por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Esa ira está hablando de por cuanto el pecador se demandaba muerte de ese pecador y tiene que haber un sustituto, ¿verdad? Por eso que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven, de acuerdo a la analogía que Pablo hace en Romanos capítulo 5, del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán todos mueren, y el segundo Adán todos son vivificados por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando comparamos, ¿verdad?, esa postura que la iglesia pasará por la gran tribulación, pues entonces choca con lo que es la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque la doctrina de la salvación te enseña que fuimos expiados en su sangre. Significa que esa palabra expiación lo que significa es aplacar la ira, que por medio del sacrificio de Cristo ha sido aplacada la ira porque se demandaba muerte del pecador, pero Cristo tomó nuestro lugar, que se llama también sustitución, ¿verdad? Imputación también significa. ¿Por qué? Porque se nos imputó lo que Cristo hizo, se nos añadió a nuestro favor, ¿no? Y la expiación significa aplacar la ira. Por tanto, es contraproducente decir que la iglesia de Cristo, que ha sido justificada, que ha sido regenerada, que ha sido imputada por los méritos de Jesucristo, que ha sido justificada, que pase por el día de la ira de Dios. Por eso es que hemos sido librados de la ira de Dios ahora y seremos librados del día de la ira escatológica, ¿verdad? Porque también ese día de la ira es un tiempo escatológico, el cual Pablo está haciendo referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 y Romanos 5, verso 1, y lo voy a leer para beneficio de todos aquellos que entraron ahora. Y esperando de los cielos su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Está hablando de tiempo futuro. Y esa ira venidera es la gran tribulación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos librados de la ira que vendrá. Lucas 21, 36, velad pues en todo tiempo, orando para ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿de qué estamos escapando? De ese día grande y espantoso de Jehová que habla el libro del profeta Joel. Gloria al nombre del Señor. La palabra librar significa, y es la palabra strong griega 4506, que significa rescatar, salvar y librar. Gloria al nombre del Señor. Es muy importante. Y cuando la Biblia menciona escapar en Lucas capítulo 25, verso 36, la palabra griega es eukeufo, ¿verdad? Que significa huir fuera de un lugar, que significa fuera de lo terrenal. Entonces, mire qué interesante, gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 4, que Pablo le está exhortando a los tesalonicenses. Dice, no se dejen perturbar ni se dejen alarmar fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera afirmen que han tenido visiones espirituales, una revelación, o que han recibido, gloria al nombre del Señor, estoy leyendo aquí, alabado sea el nombre del Señor. No se dejen engañar los que dicen, pues
aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que traerá destrucción y se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, ¿verdad? Y cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es el mismo Dios. O sea, Pablo está hablando de la descripción de ese personaje, ¿verdad? Llamado el anticristo, cuyo Dios Jesucristo matará con el resplandor de su venida, con la espada que saldrá de su boca. La Biblia dice en Sofonías capítulo 1, versos 1, 14 y 15, el gran día del Señor. Dice la Biblia, el verso 14, ya se acerca el gran día del Señor y todo prisa se acercará. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará, día de ira. Será aquel día de acoso, día de angustia, día de devastación, ruina, día de tiniebla, penumbre, día de niebla y desnudo, densos nubarrones. Mateo capítulo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y es muy importante que entendamos Mateo capítulo 24, porque cuando Cristo comienza habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, destrucción en diferentes lugares. No está hablando solamente de Jerusalén, en diferentes lugares. Y no solamente está hablando de la destrucción del templo, que muchos alegan que fue en el año 70. Está hablando de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de ese día, ¿verdad? Que la gente estarán perturbada por la expectación de las cosas que sobrevendrán, ¿verdad? No simplemente está hablando de un evento relacionado a Israel, está hablando de un evento que tiene señales. ¿Dónde? Tiene señales en el cosmos, tiene señales en las naciones, tiene señales en la iglesia, también señales internas de la iglesia, como la apostasía y el engaño y las herejías que están sucediendo. Por tanto, es muy importante que entendamos las señales que están señalando la segunda venida de Cristo, pero como nosotros sabemos que Cristo levantará su iglesia antes de la gran tribulación, tomamos esas señales prestadas para saber cuán cerca está el Señor, pero realmente el arrebatamiento de la iglesia no tiene que haber ningún cumplimiento profético exacto para decir ya el Señor viene, sino como dice el apóstol Pablo en Romanos, que está más cerca, ¿verdad?, la venida del Señor que cuando creímos, ¿verdad? Cada día que pase está más cerca. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo es inminente. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, la palabra, vamos a ver si, gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso el nombre de Jesucristo. Entonces, mire qué interesante, porque Pablo está diciendo tiene que haber una gran apostasía. Y esa apostasía es una apostasía que no está hablando de la apostasía que está dentro de la iglesia, sino que está hablando de esa apostasía porque apostasía es un término griego y es un término que se extrae del mundo de la política para aplicarlo a la iglesia. Pero esa apostasía significa apartarse con actitud de rebelión en pos de Dios. Entonces contestamos una pregunta: ¿puede un impío puede el mundo entrar en apostasía? Sí, porque de acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, Pablo está en esos primeros capítulos de Romanos, Pablo está probando la culpabilidad del hombre. Está probando la culpabilidad del hombre y está diciendo que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, que los hombres que detienen la verdad, ¿verdad? Porque el eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pero dice la Biblia que los hombres no glorificaron a Dios, sino que prefirieron glorificar a los hombres y darle culto a las criaturas antes que al Creador. Y Dios lo entregó a una mente reprobada, a corazones entenebrecidos. Entonces Pablo está diciendo, y el que lea entienda, porque la gente se cree que la gran tribulación, ¡pam!, todo va a suceder de momento. No. Usted tiene que mirar que los eventos proféticos van en escalada. Y el clímax máximo se llama gran tribulación, el comienzo de la gran tribulación. Todo sentimiento que estamos viviendo en estos momentos en la política, en el mundo, que es un sentimiento anticristo, antiprincipio, antimoral, ¿verdad? Es este cuadro que Pablo nos está presentando. Tiene que venir la apostasía, tiene que venir el rechazo del mundo entero hacia Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando
de la preparación del misterio de iniquidad, que Pablo lo está hablando en 2 de Tesalonicenses en su contexto. Está hablando porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ¿verdad? Y esa iniquidad significa carente de ley o rebelión en contra de la ley de Dios. Entonces, ya está en acción, va a entrar en su clima máximo, pero antes, cuando el inicio del día del Señor es cuando se revele ese personaje del anticristo. Ahí dará comienzo, pero entendemos que la iglesia, y el mero hecho que cuando se desata el primer sello, ese personaje que aparece en el mundo como un personaje político, cabalgando sobre el caballo con arcos, saliendo y se le dio corona. O sea, no es el mismo personaje de Mateo capítulo de Apocalipsis capítulo 19. Ese personaje, ¿verdad?, entra en la escena mundial porque la iglesia seguirá al cielo, y así la iglesia, así la Biblia lo dice. Y por eso es que tenemos hoy en día el síndrome de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Tenemos hoy el síndrome de la iglesia de Tesalónica, donde muchos están alegando tener visiones, tener revelaciones especiales, tener conocimientos especiales. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbe ni por carta ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No ha comenzado el día del Señor. Todo, imagínense el contexto de los judíos en Tesalónica, que lo estaban persiguiendo, lo estaban matando, y ellos creían que había llegado el día del Señor. No ha llegado el día del Señor, ¿verdad? Y una de las mejores evidencias es dónde está el anticristo, porque yo no lo veo por ningún lado. ¿Dónde está el personaje del anticristo? ¿Verdad? Entonces, la iglesia será quitada del medio. Entonces la iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces el anticristo se podrá manifestar o aparecer como este hombre de paz en estos primeros 3 años y medio. Luego, en Apocalipsis capítulo 13, a la mitad de la tribulación, saca las garras con un aparente suceso de un atentado, una muerte y una aparente resurrección, porque está imitando a Jesucristo. El anticristo no resucitará. Él será un engañador, será un profesional mentiroso. Y ahí es que Juan lo ve como esa bestia, ¿verdad? Y ese equipo del anticristo, el falso profeta, ¿verdad? Y el dragón, ¿verdad?, que le dio toda su autoridad, la serpiente antigua, amén, para que pudiera gobernar. Entonces, ahí es que aparecerá la marca de la bestia, ¿verdad? En la mano derecha, en la frente. No dice que es una aguja, ¿verdad?, como muchos alegan que es la vacuna. Y lamentablemente, usted sabe lo que está sucediendo hoy en día, que estamos expertos en teoría de conspiración, pero estamos carentes de palabra bíblica, ¿no? Entonces estamos carentes de fundamento bíblico. Entonces cuando loco aparece por ahí que soñó, que dijo, y saca 4 lenguas, entonces usted lo convenció. Pero aquí la Biblia va por encima de cualquier visión, cualquier Dios me dijo, amén. Y usted puede cambiar su postura, y usted puede cambiar, pero eso no dejará que el Señor tiene una agenda, y el Señor dijo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque será liberada de la ira venidera. Esa es la esperanza que tenemos, la esperanza de gloria, la bienaventurada esperanza. Si hay alguien que quiera cambiar, que cambie. Dios no va a cambiar la agenda porque alguien cambia. Dios no va a cambiar sus planes porque la iglesia, muchos se cansaron de esperar al Señor que viene y ahora están cambiando su postura. No, el Señor viene a levantar su iglesia. Amén. Y viene a levantarla antes que se desaten los juicios del Apocalipsis. Y viene a levantar la iglesia antes, gloria al nombre del Señor, que se manifieste el anticristo. La iglesia verdadera no está esperando la manifestación del anticristo. La iglesia verdadera está esperando al amado, a las bodas. Y si lo vamos a comparar con lo que es el orden del juicio de Dios, tenemos un ejemplo y una sombra en el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice que cuando Abraham intercedió por su sobrino Lot, estaba intercediendo. Y cuando cayó el juicio, ya Lot se fue, Dios lo sacó. Amén. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, que es la iglesia tibia. Pero ¿qué pasa?
Abraham comenzó una conversación con Dios. Señor, si hubieran 10, 50 justos, si hubieran 10 justos, tú no destruyes la tierra por amor a ellos, no lo haría, porque Dios no condena juntamente al impío con el justo. Por eso Pedro dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa. Y eso no está hablando que Dios va a matar a los pastores, eso habla que el juicio, Dios primero va a pasar sentencia sobre su iglesia. A los tibios los va a vomitar y a los calientes, a las vírgenes prudentes, sensatas, que conocen el tiempo profético, que están llenas del Espíritu Santo, serán levantadas y arrebatadas y escucharán la voz y escucharán, aleluya, al mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, aleluya, que le diga a la novia, sube acá. ¿Ve? Entonces, ahí es donde comienza el juicio. Unos serán tomados, unos serán dejados, unos serán vomitados, unos serán arrebatados. Ese es el juicio. Primero comienza por la casa. Luego que Dios comienza el juicio por su casa, luego comienza el juicio sobre el mundo entero. Mire, por eso es que yo siempre he dicho, hermano, que es importante las palabras que utilicemos, ¿verdad? Si nosotros le estamos hablando a los terremotos que están sucediendo, le estamos hablando juicio, que son juicios. Eso no son juicios, eso son señales de la venida. Si le estamos hablando de la pandemia, que son juicios, eso no son juicios, esos son señales. Son manifestaciones, porque el mundo gime, hermano. Eso lo dice en Mateo capítulo 24. Son señales, pero entonces como usted ve estos pseudo profetas, ¿verdad? Con el Rambo saca la bazuca, veo y veo esto, y viene aquello, y viene el terremoto, y usted ve que pasan los años y no pasa nada, y va a temblar aquello. Claro, la tierra tiembla todos los días. Aquí en Puerto Rico tiembla todos los días. Y que si va a pasar el juicio de Dios, y el juicio de Dios en estos días. Yo leí en una profecía que viene el juicio sobre los que se van a vacunar. Y yo dije, Dios mío, ayúdanos a vencer. Y yo no me he vacunado. Y eso es algo personal. No me voy a vacunar porque no creo que es la marca de la bestia. ¿Usted me entiende? No es porque creo que es la marca de la bestia. Tengo mis asuntos personales y mis objeciones personales basadas en ciertas dudas. No porque, y dicho sea de paso, yo creo, hermano, que si alguien... usted está trabajando y lo obligan a ponerse esa vacuna, yo creo todavía en el poder de la oración. Y si el gobierno de alguna manera te quiere hacer daño, ¿qué pasó con el poder de la oración? ¿Qué pasó con lo que la Biblia dice? Que comeremos cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Qué pasó con lo que Cristo dijo? Que no lo que entra a mi cuerpo me contamina, sino lo que sale de la boca lo que contamina el cuerpo. Entonces yo no entiendo a la gente. ¿Qué pasó con el poder de la oración? ¿Qué pasó con el poder? La gente se cree que Dios se mudó, que esto se acabó, que Cristo vino, que Dios no está por la tierra, que el Espíritu Santo se mudó. Entonces, ¿qué pasó con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con la confianza que tenemos en el Señor? Entonces, usted oye a esta gente hablando, entonces lo que produzca es confusión. Amén, confusión en la gente. ¿Por qué? Porque los juicios no han comenzado. Pero usted ve estos pseudo profetas anunciando juicio. Viene juicio, viene juicio. Y todo es para Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, ¿será que el único país pecaminoso será Puerto Rico? Vaya a Nueva York, vaya a otros países, para que usted vea dónde el pecado abunda más que en muchos lugares. Es más, en Tel Aviv, en Israel, fue uno de los primeros países donde hicieron marchas homosexuales. Entonces usted me está diciendo a mí que entonces, mire mi hermano, si viene el terremoto o no viene, yo no lo sé, y puede ser que venga. Pero si viene, uno lo debe tomar como una señal de que Cristo viene. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, como durante años, yo aproximo como en esta fiebre de profetas desde acá de 15 años para acá. Que si viene juicio, que si viene juicio, que si aquello. Claro, los juicios de la gran tribulación, y la iglesia no pasará por los juicios. Todos estos terremotos, todos estos huracanes, todo lo que está pasando, son señales de que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Ves? Son señales, no son juicios, son señales. Y se deben llamar así. Obviamente son permitidos por Dios, obviamente por la maldad, pero yo me refiero a los juicios. Porque la semántica es utilizar las palabras correctas en el contexto correcto. Mire, los juicios que habla la Biblia son reservados para la gran tribulación, el día de la ira del Cordero de Dios. ¿Ve? Entonces, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que estamos sucediendo. Estamos por aquí, no he tenido tiempo para compartir un poco con ustedes. Pero ahí vamos, en el nombre de Jesús, no se mueva. Estamos viendo unos tiempos difíciles, esto no lo arregla nadie. Esto solamente lo arregla el Señor. El que no tiene fundamento en estos tiempos va a recibir cuanto tipo de enseñanza. Por eso es muy importante tener una estructura,
¿verdad? Un fundamento, entender sobre qué estamos edificando mi fe. Yo sé sobre cuál estoy edificando mi fe. No estoy al garete, no estoy buscando respuestas. Sé sobre qué estoy fundamentado, convicciones profundas para edificar mi fe. Y en estos días estuve conversando con alguien que me dijo, no, yo era evangélico y ahora pues yo guardo la fiesta judía, yo soy aquello. Y yo, ok, pues entonces, pues dígame entonces, ¿cuáles son las 16 doctrinas fundamentales de la iglesia? No las sé. Ah, pues usted nunca fue evangélico, ¿verdad? Usted dice que era cristiano. Claro, usted tuvo una experiencia de conversión y eso no se lo niego, pero le voy a hacer la pregunta que Pablo le hizo a los Gálatas. ¿Usted recibió el Espíritu de Dios por el escuchar con fe o por las obras de la ley? ¿Ve? Entonces usted ve que hay gente que dice, no, que ahora no es Jesús, que es Yeshua, pero tú te convertiste en el nombre de Jesús. Tú te convertiste y oraste al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué fue esa experiencia? No, lo que pasa es que usted se convirtió, pero usted no se discipuló. Usted no se dejó moldear. Usted no echó fundamento. Y al no echar el fundamento, vino alguien, te discipuló con un engaño. Y ahora dice, yo no creo, hermano, en la salvación de proceso. Usted es salvo sí o sí. Usted se salvó en Cristo. Si se aparta de Cristo, se lo llevó el diablo. Pero cuando yo digo salvación de proceso, yo no estoy hablando que hay gente que son medio salvos. O usted es salvo completo o usted no es salvo. ¿Ve? Entonces usted ve que la gente dice, no, yo estaba engañado porque durante 30 años yo creía en el arrebatamiento pretribulacionista, pero ahora abrí los ojos. Entonces usted estaba dentro del cuerpo de Cristo, 30 años hacía Dios que no le hablaba de ese asunto, y después de 30 años Cristo lo vino a salvar dentro de la iglesia después de 30 años, por favor. Entonces usted nunca conoció a Cristo. ¿Ve? Esas son las experiencias que yo digo, no, hermano, eso son experiencias engañadoras. Por eso la Biblia dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta, ni por espíritu, en el día del Señor que está cerca. Por eso Pablo enviaba a ti, Timoteo, vete, búscate personas, ancianos que sean retenedores de palabra fiel. Hay pocas personas que son personas de retenedoras. Amén. De palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hoy la gente cree en una cosa, mañana creen otra, hoy creen otra, mañana creen otra. Hay mucha inconstancia en el pueblo por falta de fundamento. Hay mucha inconstancia. La gente cree, amén, basta para convencer al pueblo, hablar cuatro. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero el hablar en lengua no es un sello que el mensaje que yo hablo viene de Dios. Eso no es. Lo que debe ser que para uno conocer que ese mensaje viene de Dios, hay que hacer el ejercicio que hizo la iglesia de Berea. Escudriñar. Mientras Pablo hablaba, la iglesia abría las escrituras a ver si lo que estaba predicando Pablo iba acorde a las escrituras. Entonces, tenemos un montón de gente pendiente a los profetas del Facebook, a los pseudo maestros, ¿verdad? Pastor, pero usted está enseñando. Claro, pero yo tengo una congregación. ¿Sabe? Y el que lo haga y que tenga participación, pero si su ministerio solamente es exclusivo de Facebook, entonces usted tiene un problema, porque entonces usted tiene tanto que dar y ni siquiera en la iglesia local lo utilizan a usted. Pues entonces usted es un rebelde. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay que volver a las escrituras, hay que volver a las palabras de Dios. Amén. Porque hay de mucho engaño. Así que, mire, le soy sincero. A veces no tengo tiempo para compartir con ustedes. Estoy ocupado en las cosas de la iglesia, las cosas de la familia. Pero si uno se decidiera hacer Facebook Live, diariamente salen como 20 temas para hablar. Diariamente. Son tantas las cosas que están sucediendo al mismo tiempo, son tantos los errores y las cosas que están pasando, son tantos los frentes de batalla que la iglesia está peleando hoy en día. Tenemos el frente de la invasión de judaizantes, tenemos el frente de la invasión de los que atacan el pretribulacionismo, tenemos la invasión de falsos profetas, tenemos la invasión de falsos apóstoles, tenemos la invasión del libertinaje, tenemos la invasión de los mensajes positivos, tenemos la invasión de una falsa conversión, un falso evangelio, tenemos la batalla de frente de una falsa adoración,
Tenemos el frente de un falso avivamiento, simplemente fundado en emociones, sin palabras. Tenemos el ataque de los extremistas, que todo es pecado, que todo es del diablo. Y son tantos los frentes de batalla que se están peleando, que yo hablaba con un ministro y decía, bueno, el que no se dio a la tarea para prepararse para este momento que estamos viviendo, el que no se dio la tarea para prepararse para este tiempo que estamos viviendo profético tan fuerte, donde está fluyendo tanta desinformación, donde está fluyendo tantas cosas negativas, tanta falsa enseñanza, el que no se dio tiempo previamente. Por eso yo siempre digo, hermano, Daniel oraba antes del foso de los leones, durante el foso de los leones y después del foso de los leones. El que se dio cuenta que ahora está en el foso de los leones y está clamando a Dios, quizás a Jehová, que Dios tenga misericordia. Pero si usted no se dio la tarea de tener un fundamento firme, usted no es una persona que tiene convicción de lo que usted cree, no hay un discipulado, no hay una sana enseñanza, usted va a creer a cuanto disparate se diga por estos medios. Y como dijo ahorita, hay tantos frentes de batalla que la iglesia está peleando, que yo trato de hacer mi trabajo con nuestra iglesia, educar a la iglesia, advertir a la iglesia, porque son tantas las corrientes adversas que se están moviendo, tanto viento de doctrinas que está azotando sobre la iglesia, que es una barbaridad, es una barbaridad. Vuelvo y repito, por un lado soplan los judaizantes, el calvinismo, ay santo, el calvinismo, salvo siempre salvo, los judaizantes, la cábala judía, que es el misticismo, esos falsos profetas que se mueven en las redes sociales, que ven profecía todos los días. Gloria al nombre del Señor, miren, se parecen a Elena White, gloria al nombre del Señor, tantas falsas profecías, tanto guerras, batallas, libertinaje, falsos apóstoles, falsos profetas, el extremismo religioso, que todo es pecado, que todo es del diablo, pero no hay un ejercicio hermenéutico ni de exégesis para probar por la Biblia que lo que están diciendo que es pecado es pecado. Es una distorsión completamente al evangelio, ese evangelio motivacional que Cristo no está por un lado, que solamente se enfoca en el yo. Es como si fuera un mensaje de autosuperación del yo y Dios, y la gente verá lo que Dios va a hacer contigo. Mire, mi hermano, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo, esto se trata de que la gente vea a Cristo en nosotros, esto no se trata de que la gente me vean a ti, ni que la gente te vean a ti, ni que Dios elimine nuestros enemigos, porque la venganza de Jehová, dice la Biblia, y yo pagaré, y Él sabe cómo pagar. Hay gente que están como los judíos, que mientras Pablo fue preso en Jerusalén, aquellos conjuraron bajo ayuno que Pablo fuera destruido, gente que oran y ayunan para destruir que otros ministerios sean destruidos, gente que tienen el diablo metido por dentro, no han nacido de nuevo, hermano. Hay mucha falta de nacimiento, entonces de nuevo nacimiento. Entonces queremos enfatizar y decir, bueno, es que yo soy cristiano de sana doctrina, de santidad. ¿Por qué se supone que el cristianismo sea de sana doctrina, de santidad? Y si tú eres cristiano y no tienes sana doctrina y no eres de santidad, pues no eres cristiano. Esa es la verdad. El verdadero cristianismo es la doctrina de la salvación. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, se imparte ese creyente a la santidad y hay un deseo de santificación cuando nos encontramos con la cruz del Calvario. Entonces estamos llevando a la gente a una santificación ficticia, de no te ponga, y quítate esto, pero no nos llevamos a la cruz del Calvario para que haya una convicción profunda en el corazón. Porque cuando usted lleva a la gente a la cruz del Calvario, la gente renuncia solo a lo que tienen que renunciar. Entonces hay un afán de que los pastores cambian. Usted no cambia a nadie, yo no cambio a nadie. Aquel que cambia es el Espíritu Santo cuando usted trae la gente a Cristo. Y que la gente vayan y visiten al Calvario, que la gente vean y que se enamoren de Cristo. Cuando se enamoran de Cristo y ven la cruz del Calvario, renuncian a lo que tengan que renunciar y arrancan lo que tengan que arrancar. Alabado sea Dios. Pues usted tiene que estar constantemente diciendo a la gente, quítate esto, quítate aquello. Pues esa gente no tiene un encuentro con Cristo. Esa gente no sabe en qué camino están caminando. A su nombre, y claro que se predica, claro que se exhorta, pero cada 5 minutos hay que estar diciéndole, pues entonces eso es una secta. Eso no es evangelio, eso es una secta. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, hay que volver a la palabra del Señor. Y hay que volver a preguntar por las sendas antiguas. Esas sendas antiguas que nadie quiere cambiar. Cada cual ha formado su propia senda, su propio camino, su propia fórmula de evangelio, su propia fórmula de salvación. Y hemos perdido el enfoque y la salvación que está en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de cada uno de nosotros.
A su nombre sea. Así que un abrazo para todos. Retiro, vamos camino a la iglesia. Pastores que están por ahí, los evangelistas, un abrazo, un saludo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, orando los unos por los otros. Amén. Porque esto se está acabando y cada día arrecia la batalla. Pero ahí vamos, cogidos de la mano con el Señor, venciendo, sabiendo que Él venció. Y si Él venció, somos más que vencedores. Volvamos a la oración y a la palabra. Dios me le bendiga mucho a los pastores. Un abrazo a Daniel, un abrazo a Inma, a Heriberto, que está por ahí, Miguel. Dios te bendiga. Allá Abraham, allá a Colombia. Dios te bendiga. Un abrazo a toda Vanessa para allá, para gloria al nombre de Jesucristo. Y Daniel, Santo, Pastor, Mili, para allá, para el sur de la isla, Efraín. Dios te bendiga mucho. Un abrazo para todos. Hacia adelante, orando los unos por los otros. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes.